Bienvenidos a las semanas temáticas UJA Deporte, esta semana con el título de Tecnología aplicada al deporte. Para ello tenemos el placer de tener con nosotros a Miguel Ángel Gómez Ruano, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, con el que vamos a aprovechar para hablar sobre este tema. La primera pregunta que tendríamos, queríamos conocer tu opinión sobre cómo ha evolucionado la tecnología en el deporte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, profesor titular de la Universidad de Líneas de Madrid, y estoy aquí a disposición de la Universidad de Jaén para responder a las diferentes preguntas sobre la tecnología y su importancia en el deporte. Bien, respondiendo a la primera pregunta sobre cómo ha influido la tecnología en el deporte, pues tenemos que tener claro que la tecnología ha influido muchísimo en ese propio desarrollo del deporte y evolución del mismo. No sería el deporte actual el que nosotros vemos si no se hubiesen mejorado pues el tipo de balón, el tipo de superficie en la que se juega, las propias botas de fútbol con las que se juega, así como otros dispositivos como pueden ser a nivel de arbitraje o de instalaciones. También hoy en día tenemos una importancia de esta tecnología y de la influencia que tiene en el deporte sobre el proceso de recogida de información. Hoy en día estamos en un momento de Big Data donde al final toda la información que recogemos nos es de gran utilidad, sobre todo si luego se implementan desde el punto de vista de las ciencias del deporte para que ese entrenador tenga mayor conocimiento de qué aspectos han ocurrido en el juego y en el entrenamiento y él los gestione de la manera más profesional posible. ¿Este concepto de tecnología aplicada al deporte es algo novedoso o es algo que existe de tiempo atrás? Basta con remitirse al propio ordenador IBM que se creó en la NCA por un ingeniero informático, en concreto en UCLA, que ideó el primer ordenador IBM en 1960 para poder conocer los algoritmos sobre el rendimiento de los jugadores. O sea, no es algo actual. Podemos venderlo como algo actual, como puede ser el Big Data o las Sport Analytics, es decir, los análisis estadísticos aplicados al juego, como podría ser el libro conocido de Moneyball, pero no es algo reciente, es algo que viene ya de mucho más atrás. Quizás hoy en día lo que nos vemos es abrumados por esa cantidad de información y tenemos esa percepción de que hoy en día está todo mucho más evolucionado, que es verdad, pero quizás tenemos cierta saturación de información. ¿En qué consideras que actualmente la tecnología ayuda o contribuye a todo lo que es el deporte o el rendimiento en el mismo? Pues claramente ayuda a ese control de la carga y del esfuerzo que tienen que realizar los jugadores en los entrenamientos, pero sobre todo ese reflejo del entrenamiento y del rendimiento en competición. De modo que los entrenadores, staff técnicos, preparadores físicos, analistas de rendimiento pueden tener una cantidad de información tan grande que pueden conocer prácticamente todo sobre los deportistas. Quizás el único pero que se puede ver ahí es que los deportistas se pueden ver sobresaturados de ese exceso de registro que se les hace, es decir, ir un poco contra su intimidad. Quizás nosotros deberíamos controlar solo aquellos aspectos que realmente son útiles. Es decir, en este sentido, menos significaría mucho más en este proceso de mejora del entrenamiento, que es lo que se plantearía, ¿no? con esta propuesta del uso de la tecnología, ya fueran datos GPS, vía GPS o LPS, datos de pruebas con carga física o a nivel técnico-táctico. Tenemos al alcance tecnología, la cual ayuda, ¿no?, a equipos, tanto deportes de equipo como deportes individuales, pero ¿cómo se interrelaciona este uso de la tecnología con lo que es un staff deportivo? Bien, si nos fuéramos a ver la diapositiva en la que aparece reflejado en el fútbol los diferentes dispositivos tecnológicos que pueden utilizarse hoy en día, pues podríamos ver en la parte superior izquierda todas las empresas que suministran datos. Y cuando decimos datos, son datos de rendimiento a nivel técnico, táctico, físico, como puede ser Optasport, Instat, Stats, que nos da también datos físicos, MediaCoach, que también nos da datos técnicos y físicos, Wisecout, que es la que se usa en la Serie A en la Liga Italiana, Champions, que es la que se utiliza en Corea, Japón o China, o Video Observer, que es portuguesa. Todas ellas, y también Criron Ego, que esa sería la inglesa, todas ellas dan mucha información con indicadores de rendimiento, que luego el analista de rendimiento junto con el staff técnico tiene que determinar cuáles son las relevantes.
El ratio aceleración-deceleración, el número de sprints, la distancia recorrida de alta intensidad, la distancia total, todos esos indicadores deben estar muy bien engranados por el propio staff técnico, con el preparador físico, segundo entrenador, ayudante, analista, porque ellos son los que van a determinar qué variables son las realmente importantes. También tendríamos en el punto medio WIMU, Catapult, GPS Sport, diferentes sistemas RPS en el caso de los dos primeros o GPS en el caso de los siguientes, que nos dan información ya no solo física, sino posicional, que eso aumenta e incrementa la importancia del análisis y el uso de la tecnología. En este caso podríamos ver si las líneas a nivel defensivo están más cerca o más alejadas del oponente, podríamos ver fases donde puede haber mayor variabilidad de esa disposición táctica en el propio terreno de juego, es decir, el estilo de juego, pero volvemos a lo mismo, tienen que ser los propios staff técnicos los que incidan qué información es la que les interesa más de ahí. También tendríamos la parte final, de abajo a la izquierda, del análisis de juego o el scouting, donde los software más usados, lógicamente, son Longomachi y Naxport, pues son los más conocidos, y Darfish, aunque este último se utiliza también mucho en deportes de adversario, o ERIC o Sportscode. Todos ellos nos dan un sistema de análisis del oponente, de lo que sería el scouting. Si combinamos indicadores de rendimiento, datos físicos, técnicos, tácticos, posicionales y análisis del oponente, nos damos cuenta que toda esa tecnología y sistemas tecnológicos dan una información brutal de una utilidad enorme, pero que tiene que estar bien gestionada. En un primer filtro por el analista del rendimiento, que es el que decidirá qué variables son más o menos importantes en función de lo que necesita el entrenador y el preparador físico. No puede ser una decisión personal, tiene que estar siempre vinculada, estrechamente vinculada, a la decisión del staff técnico. Si seguimos viendo el esquema, nos damos cuenta que aparece un papel muy importante del análisis estadístico o el Sport Analytics, con el uso de Big Data, Machine Learning, diferentes algoritmos que, bien gestionados y usando los software Tableau, Power BI o Microsoft Garage, nos dan una visualización de datos, que esa, con informes muy visuales, se les pueden dar tanto al entrenador como al jugador para aclarar situaciones tanto de su rendimiento como de rendimiento en el equipo como del oponente. Y esa información vía análisis tecnológico daría muchísima aplicabilidad al entrenamiento y al control de la propia competición. Lógicamente también hay otros dispositivos que se utilizan a nivel tecnológico, como son bases de datos, en este caso StatsBomb, WhoScore o Transfer Market, que se utilizan con el mismo sentido que las que hemos visto antes de Opta, Stats o Instat, pero con la perspectiva del fichaje, es decir, ya el marketing. También tiene esa utilidad en el ámbito tecnológico. Bueno, si analizásemos la siguiente diapositiva, es decir, las tecnologías en el fútbol, esa aplicabilidad que tiene debe gestionarse muy bien, tanto por el coste, pero ya no solo por el coste, porque hay clubes que pueden pagarlo y clubes que no, o atletas que sí pueden y atletas que no, por la parte de la validez de los datos. Tenemos software de los que he mencionado anteriormente que no están validados, otros que sí están validados y son muy fiables. También tenemos que tener en cuenta que no toda la tecnología vale. Nos vale aquella que es válida y fiable, que también sea fácil de utilizar y que registre los datos de rendimiento del propio contexto de juego, es decir, lo más próximo a la realidad de rendimiento de nuestros jugadores, no algo solo de laboratorio. Está bien que no utilicemos el Vicon o otros sistemas que nos analizan a nivel biomecánico, pero tiene que estar siempre complementado con estos estudios de campo. Y lo que es más importante, que aparecen las flechas amarilla clarito y azul clarito, que sea fácil de entender por parte de entrenadores y jugadores. Si no somos capaces de que esa tecnología y esos datos que hemos registrado los transfiramos con una utilidad práctica y una pragmaticidad muy clara, no podrá ser en absoluto útil para nuestros jugadores. ¿Cómo puede la universidad ayudar o colaborar al uso de la tecnología en el deporte? ¿Cómo podemos contribuir? Pues nos encontramos en una situación actualmente con esta pandemia en la que la ciencia es la que nos da las respuestas. En este sentido, la ciencia del deporte es la que también nos tiene que dar esas respuestas desde la universidad, a través de la transferencia a clubes, entrenadores, jugadores, incluso a las propias empresas y el trabajo multidisciplinar, ya sea con ingenieros, con analistas matemáticos, con economistas, con fisioterapeutas, con médicos, desde el punto de vista de que la tecnología se vincule en todos los aspectos con las ciencias del deporte. Pero la universidad es el punto de partida para poder generar ese conocimiento científico válido y fiable que ayude a utilizar
esas tecnologías de la manera más eficiente y sobre todo más útil, que al final es lo que nos interesa, que haya una transferencia real de ese conocimiento científico y utilización y desarrollo de la tecnología para la implementación del desarrollo del deporte, pero sobre todo para mejorar la toma de decisiones en el deporte. Bien, agradezco a la Universidad de Jaén haberme permitido participar en esta entrevista y os mando un saludo desde aquí. Muchas gracias, Miguel, por colaborar con nosotros, con UJA Deporte. Un placer tenerte y muchísimas gracias por esta entrevista.